Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura que va a encender la chispa de la esperanza en muchos de ustedes. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas y específicamente en un reencuentro que muchos sueñan con ver. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a hablar de la posible reconciliación entre dos nombres que resonaron con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Será que la esperanza del amor entre ellos podría revivir? Quédense conmigo porque vamos a desgranar todos los detalles. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras interesantes conversaciones. Ustedes saben que en este canal nos encanta seguir de cerca las historias que cautivan nuestros corazones, y la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de esas. Cuando pensamos en ellos, ¿qué nos viene a la mente? Probablemente la química explosiva que transmitían en pantalla, esa conexión que traspasaba la televisión y nos hacía suspirar. Fue en la exitosa serie Erkencikus donde nació esta dupla mágica. Can interpretando a Candivit, un fotógrafo encantador y un poco rebelde, y Demet como Sanemine, una joven aspirante a escritora con un espíritu libre y soñador. Su romance en la ficción, lleno de idas y venidas, malentendidos y, por supuesto, una pasión arrolladora, conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. La historia de Sanem, la torpe pero entrañable aspirante a escritora que lucha por hacer realidad sus sueños mientras se debate entre el amor y la independencia, y Candivit, el talentoso fotógrafo con un aire de misterio y un corazón rebelde, era pura magia. Cada capítulo nos dejaba al borde del asiento, deseando que la distancia y los malentendidos se disiparan para dar paso a ese amor tan anhelado. Y claro, como suele suceder con parejas que tienen tanta conexión en la pantalla, la pregunta inevitable surge, ¿será que esa magia también existía fuera de cámaras? Y la respuesta, para sorpresa de muchos, fue un rotundo sí. Durante la emisión de la serie y un tiempo después, los rumores de un romance entre Can y Demet se hicieron cada vez más fuertes. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y avistamientos que alimentaban estas especulaciones. Se les veía juntos compartiendo momentos y su lenguaje corporal, las miradas, las sonrisas, todo parecía indicar que su relación iba más allá de la actuación. Desde las alfombras rojas hasta los encuentros casuales en la calle, cada aparición conjunta era analizada con lupa por una legión de fans que soñaba con verlos unidos en la vida real. Y aunque nunca fueron de confirmar oficialmente su relación en los primeros momentos, la evidencia era bastante contundente. Fueron tiempos de gran emoción para los fans, que vivieron esta historia de amor en la vida real con la misma intensidad que la que veían en la televisión. La complicidad que emanaba de ellos en cada entrevista, en cada evento público, era innegable, y la ilusión de un amor real entre dos estrellas tan carismáticas alimentó la imaginación de muchos. Sin embargo, como en muchas historias de amor, especialmente las que involucran a figuras públicas, el camino no siempre es lineal. Lamentablemente, con el tiempo surgieron las noticias de su separación. Las razones exactas nunca se confirmaron de manera explícita por parte de ellos, lo que dejó un manto de misterio y especulación. Algunos medios hablaban de incompatibilidad de agendas, otros de presiones mediáticas, e incluso hubo quienes sugirieron diferencias irreconciliables. El torbellino de la fama, las constantes giras, los compromisos laborales en diferentes partes del mundo, y la intensa exposición mediática, son factores que a menudo ponen a prueba las relaciones, incluso las más sólidas. Lo cierto es que, para decepción de muchos, la historia de amor entre Can y Demet llegó a su fin. Y desde entonces, los fans no han dejado de soñar con un posible regreso, con esa chispa que se reavive y los vuelva a unir. El vacío que dejaron en el corazón de sus seguidores fue considerable, y la esperanza de un reencuentro se convirtió en un deseo colectivo. ¿Pero por qué este anhelo es tan fuerte? Creo que va más allá de la simple nostalgia por una pareja que nos gustaba. Can Yaman y Demet Özdemir no solo eran atractivos y talentosos, sino que representaban algo más para su audiencia. Transmitían una energía juvenil, una alegría de vivir, y una forma de amar que resonaba profundamente. Eran la pareja perfecta de cuento de hadas, y verlos separados dejó un vacío en el corazón de muchos seguidores. Había algo en la forma en que se complementaban, en cómo sus personalidades parecían bailar juntas, que era sumamente cautivador. Su juventud, su talento, su carisma desenfrenado, crearon una imagen de pareja ideal que muchos admiraron y desear. On emular.
Además, ambos han continuado sus carreras con gran éxito. Can Yaman ha conquistado Italia con su carisma y sus proyectos, participando en producciones que lo han catapultado a la fama internacional y demostrando su versatilidad como actor. Mientras que Demet Özdemir sigue brillando en Turquía y expandiendo su alcance internacional con proyectos igualmente exitosos, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Ambos siguen siendo figuras muy queridas y admiradas, y esa admiración, sumada al recuerdo de su pasado romance, alimenta la esperanza de un posible regreso. Ahora, entrando en materia, ¿qué nos hace pensar que la esperanza de su reconciliación podría revivir? Aquí es donde entra en juego la observación detallada y los sutiles indicios que a veces nos dejan las celebridades. En las últimas semanas hemos visto ciertos movimientos, ciertas señales, que han avivado las llamas de la esperanza de los fans. Por un lado, han sido vistos en los mismos eventos o lugares públicos, aunque de forma separada. Esto, aunque podría ser una simple coincidencia, en el mundo de las celebridades, las coincidencias a menudo son interpretadas como posibles contactos. Si bien no han sido fotografiados juntos, el hecho de que sus caminos se crucen en los mismos círculos sociales, en los mismos eventos culturales o de entretenimiento, es suficiente para que los fans más observadores sospechen de un posible contacto. Además, y esto es algo que me parece particularmente interesante, hemos notado que ambos han interactuado de manera sutil en redes sociales. Pequeños me gusta en publicaciones del otro, comentarios que podrían interpretarse como amistosos, o incluso la difusión de contenido que indirectamente podría estar relacionado con el otro. Ustedes saben que en la era digital, estas interacciones, por mínimas que parezcan, pueden ser interpretadas como una comunicación, una forma de mantener el contacto o, quién sabe, de medir el terreno. Un me gusta en una foto reciente, un comentario efímero que desaparece rápidamente, o un retweet de algo que podría evocar recuerdos, son pequeñas chispas que encienden la imaginación de los seguidores. A veces, un comentario aparentemente inocuo bajo una foto puede tener un doble sentido, una conexión implícita con el otro. Estas interacciones digitales, aunque fugaces, son observadas y analizadas con gran detalle por la comunidad de fans, y a menudo se convierten en la base de las especulaciones. Otra pista importante es la forma en que ambos han hablado recientemente sobre su pasado juntos. Aunque no han entrado en detalles sobre su relación, sí han hecho comentarios positivos sobre su tiempo trabajando en Erkencicus y sobre el respeto mutuo que se tienen. Estas declaraciones, dichas en entrevistas separadas, sugieren que no hay resentimientos profundos y que la amistad, al menos, podría haber prevalecido. Han elogiado el talento del otro, han recordado con cariño los momentos de rodaje, y han expresado gratitud por la experiencia compartida. Y cuando hay respeto y un cariño que perdura, siempre existe la posibilidad de que algo más pueda florecer. Estas declaraciones públicas, que resaltan el lado positivo de su relación pasada, contrastan con cualquier rumor de conflicto o enfado, y sugieren que el tiempo ha permitido sanar heridas y valorar los buenos momentos. Piensen en esto, a veces las relaciones necesitan un tiempo, una distancia, para madurar. Quizás, después de un tiempo separados, Can y Demet han tenido la oportunidad de reflexionar, de crecer individualmente y de darse cuenta de lo que realmente valoraban en su relación. Las presiones de la fama, las exigencias de una industria tan demandante, pueden ser abrumadoras para cualquier pareja. Es posible que con el paso del tiempo, hayan aprendido a manejar mejor estos aspectos y a valorar la conexión que compartían. La distancia puede ofrecer una perspectiva fresca, permitiendo apreciar lo que se tenía cuando se tenía, y comprender mejor las dinámicas de una relación bajo los focos. La madurez que ambos han adquirido en sus carreras y vidas personales, podría haberles preparado para un nuevo capítulo, quizás más consciente y equilibrado. Además, no podemos ignorar el poder de los fans. La comunidad de seguidores de Can y Demet es inmensa y muy activa. Ellos han sido una fuerza impulsora detrás de la popularidad de la pareja, y su deseo de verlos juntos de nuevo es palpable. En ocasiones la presión y el cariño de los fans pueden influir, aunque sea mínimamente, en las decisiones de las celebridades. Si ambos sienten el apoyo y el deseo de sus seguidores, esto podría ser un factor más a considerar. Las campañas en redes sociales, los hashtags pidiendo su regreso, los memes y las compilaciones de sus momentos más románticos son una muestra constante de este cariño y este deseo. Los fans a menudo son el espejo de la conexión que una pareja ha logrado crear, y su entusiasmo colectivo puede ser una fuerza poderosa.
Y hablemos un poco de los detalles que a veces se escapan, esos pequeños gestos que los observadores más atentos captan. Se ha rumoreado, por ejemplo, que ambos han estado visitando lugares o asistiendo a eventos que antes compartían o que sabían que al otro le gustaban. Estos son los detalles que, cuando se acumulan, hacen que la esperanza crezca. Quizás un restaurante favorito de ambos, un concierto de un artista que solían escuchar juntos, o incluso la mención de un viaje que alguna vez planearon, son pequeñas anécdotas que alimentan la especulación. Estos indicios, aunque circunstanciales, son como piezas de un rompecabezas que los fans intentan armar. También es importante recordar que el tiempo y la madurez cambian a las personas. Ambos han pasado por experiencias significativas desde su separación, tanto en sus vidas personales como profesionales. Es posible que hayan aprendido lecciones valiosas y estén en un momento de sus vidas en el que estén más abiertos a reevaluar sus sentimientos y a buscar la felicidad. La vida les ha ofrecido oportunidades de crecimiento, de autoconocimiento y de afrontar desafíos que sin duda los han fortalecido. Este nuevo capítulo en sus vidas podría ser el momento perfecto para redescubrir lo que fue especial entre ellos, desde una perspectiva más madura y reflexiva. Imaginen por un momento que esto sucediera. ¿Cómo reaccionarían ustedes? Yo creo que sería una noticia que sacudiría el mundo del entretenimiento. Ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo compartiendo su amor, sería como ver el final feliz de una historia que muchos han seguido con tanto cariño. La expectación sería máxima, y el eco de esta noticia se escucharía en todos los rincones del planeta. Sería una celebración para millones de fans que han soñado con este momento. No quiero ser la que traiga falsas esperanzas, pero tampoco quiero pasar por alto las señales. En el mundo del espectáculo, las segundas oportunidades son comunes, y las reconciliaciones, aunque a veces parezcan imposibles, ocurren. Lo importante es mantener una actitud abierta y esperanzadora, sin dejar de ser realistas. No podemos dar nada por sentado, pero tampoco podemos descartar la posibilidad cuando hay tantos indicios que apuntan en esa dirección. Lo que sí está claro es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue algo especial. Fue una conexión que trascendió la pantalla y tocó el corazón de millones. Y si esa conexión aún existe, si todavía hay respeto y un cariño latente, entonces, ¿quién sabe? El amor tiene formas misteriosas de encontrarse de nuevo. Esa chispa inicial, esa magia que compartieron, podría haber estado latente, esperando el momento adecuado para resurgir. Quizás estamos ante el comienzo de una nueva etapa para ellos, una etapa en la que el amor que una vez compartieron pueda florecer de nuevo, esta vez con más experiencia, más madurez y tal vez con la sabiduría que da el tiempo. Una relación construida sobre bases más sólidas, con una comprensión más profunda de sus propias necesidades y de lo que buscan en una pareja. Para concluir, hemos explorado la intensa química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci, su breve pero apasionado romance y la posterior separación que dejó a muchos fans con el corazón en un puño. Hemos analizado los sutiles indicios, las interacciones en redes sociales y las declaraciones que han avivado la esperanza de una posible reconciliación. Si bien no hay confirmaciones oficiales, la energía del deseo de los fans y los pequeños gestos observados nos invitan a mantener viva esta esperanza. El futuro es incierto, pero la posibilidad de un reencuentro entre estas dos estrellas turcas sigue latente en el imaginario colectivo. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta posible reconciliación. ¿Creen que hay una oportunidad real de que Can y Demet vuelvan a estar juntos? ¿Qué señales son las que más les han llamado la atención? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo, su participación es lo que hace que este canal cobre vida. Y si les ha gustado este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.